Buenas tardes a todos, bienvenidos al otro seminario más aquí en el ciclo de seminarios del Observatorio. En esta oportunidad, el doctor Federico Carrasco nos va a dar una charla sobre magnetósferas de sistemas binarios, agujeros negros, estrella de neutrones. Un poquito nomás para contarles, bueno, él se recibió de doctor aquí en Córdoba, en nuestra facultad, la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Luego fue a hacer postdoc en la Universidad de las Islas Baleares y también en el Albert Einstein Institute en Alemania. Y por suerte lo tenemos de vuelta como investigador asistente en el IFEC. Así que bueno, luego de esta presentación lo dejo con él y con su seminario. Gracias, Fede, por aceptar la invitación. Muchas gracias a vos, Mariana, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar de nuevo dando una charla para el OBSE/IATE. Es lindo poder estar un poco más cerca, digamos, dado que hacemos cosas bastante relacionadas, así que, de hecho, en parte de la idea de presentar estas cosas ahí es tener un poco de feedback de la gente de ahí, sobre todo quizás de la gente de Plasmas, y eventualmente a lo mejor se puede hacer algo conjunto o me pueden ayudar en algunos aspectos del problema. Ya veremos más adelante. Así que bueno, la idea es hablar de este escenario de magnetosferas en sistemas binarios, de agujeros negros y estrellas de neutrones. Este es un trabajo que estamos por terminar dentro de poco ahora con Masaru Shibata y Oscar Reula. La idea, bueno, la estructura de la charla es un poco empezar con la motivación del problema, un poco de lo que tiene que ver con Multi-Messenger Astronomy. Voy a describir un poquito cuál es el problema que vamos a describir, cómo lo vamos a describir y cuáles son los objetivos un poco del trabajo. Después voy a dar una muy breve descripción de nuestra infraestructura numérica, digamos, que usamos para estudiar este problema, tratando de no entrar casi en detalles técnicos, pero simplemente dar una idea de cómo encaramos el problema, y después, bueno, describir un poco los resultados. Entonces, bueno, la motivación, como decía, viene en el contexto de esta denominada astronomía de múltiples mensajeros, que fue inaugurada espectacularmente por la primera detección de ondas gravitacionales de un sistema binario de dos estrellas de neutrones, allá por 2017. Seguido por la detección en múltiples bandas del espectro, comenzando por un short gamma ray burst, y continuando en las distintas bandas del espectro. Este único evento ha permitido al día de la fecha grandes avances, no solo en términos de astrofísica, sino también en cuanto a física fundamental, como por ejemplo ha permitido entender mejor y restringir propiedades de las estrellas de neutrones, como la ecuación de estado o las masas y radios típicos de las estrellas posibles de las estrellas de neutrones. También estas contrapartidas electromagnéticas han confirmado el origen de short gamma ray burst, han confirmado a los mergers de dos estrellas de neutrones como posibles fuentes de estos eventos electromagnéticos, así como también la producción de elementos pesados producidos en la kilonova. Después, entre varias otras cosas, se ha podido, por ejemplo, estimar una estimación de la constante de Hubble o distintos test de la teoría de la relatividad general, entre varias otras cosas que se han sacado de este único evento. Entonces, en este contexto, lo que nos interesa son, en realidad, las señales electromagnéticas que se denominan precursoras, es decir, que suceden antes del merger. Cabe aclarar que todavía no han habido de este tipo de detecciones, de señales precursoras, o sea, todas estas señales contrapartida electromagnética de este evento ha sido post-merger, digamos. Pero se sabe, bueno, se puede modelar o teoretizar sobre estas señales precursoras y se sabe que tienen gran relevancia, digamos, no solo porque podrían permitir una alerta temprana o localizaciones en el cielo de la fuente,
así como también estimaciones de los parámetros en un escenario más limpio de pre-merger. Incluso podrían levantar degeneraciones que únicamente con la información de ondas gravitacionales por ahí se puede tener. Por ejemplo, pongo este ejemplo de una detección reciente de un sistema binario donde las masas, la relación de masas es de 1 a 10 y el objeto más liviano, o sea, de dos objetos compactos, y el objeto más liviano podría tener, está dentro del rango de masas permitidos que podría llegar a ser una estrella de neutrones. Lo más probable es que no, que sea un poquito más alto, pero de todas maneras, en ese caso, si hubiera estas señales precursoras, podría determinarse esa degeneración, digamos. A priori, por la señal gravitacional no se puede distinguir entre dos agujeros negros y un agujero negro y una estrella de neutrones de las mismas masas. Entonces, bueno, estas señales precursoras se darían en principio por la interacción de las magnetosferas, típicamente tienen que involucrar una estrella de neutrones, que son las que proveen el campo magnético y la materia para producir las señales electromagnéticas. Y en el caso de binarias de agujero negro y estrellas de neutrones, bueno, la interacción de esas magnetosferas, el agujero negro sí puede jugar un rol modificando en presencia de este campo externo, y se han modelado este tipo de señales. Y en el caso de agujeros negros, estrellas de neutrones, son particularmente relevantes porque en general para la relación de masa típica, que sería arriba de 5, en general se espera que sea arriba de 5, es decir, el agujero negro 5 veces más pesado que la estrella. Dinámicamente lo que suele pasar es que el agujero negro se absorbe la estrella sin demasiada disrupción por fuerzas tidales, y eso entonces no deja mucho material para producir las señales electromagnéticas post-merger. Por ejemplo, digamos, el disco de acreción que soportaría la producción del jet asociado al short gamma ray burst, o la eyección de material de la estrella por disrupción que permitiría las señales de kilonova, como mostrábamos antes. Entonces, en este tipo de sistemas serían particularmente relevantes la posibilidad de detectar este tipo de señales precursoras. Ups, perdón, no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, entonces, como decía, el sistema que nos interesa es un agujero negro orbitando con una estrella de neutrones. Estamos pensando en las últimas fases del inspiral, cerca de las últimas órbitas cercanas, previas al merger, de las últimas órbitas estables, perdón, previas al merger. Y una de las asunciones principales que vamos a usar, y ya voy a describir, bueno, de qué se trata y por qué tiene más o menos sentido en este contexto, es que vamos a pensar que el sistema está embebido en un plasma force free. La estrella de neutrones es la que, como decíamos, posee el campo magnético. Vamos a pensar, como es más o menos estándar, en un campo dipolar, que en estos contextos debería ser entre 10 a la 7 y 10 a la 12 Gauss, más o menos, lo que se espera. Y una suposición o una observación importante es que la energía electromagnética, digamos, la dinámica electromagnética en general, si bien es grande como para ser posiblemente detectada, es siempre mucho menor que la energía asociada a las ondas gravitacionales. Entonces, siempre uno puede pensar que la parte gravitacional está como desacoplada en algún sentido de la dinámica del plasma y del campo magnético. Entonces podemos pensar en que podemos definir la trayectoria basado en la emisión de ondas gravitacionales. Entonces eso significa que tendríamos la relación entre el A sub 0, que es la distancia, la separación orbital, y la frecuencia orbital, que es este omega sub 0. Entonces podemos pensar en describir la magnetosfera de estos sistemas con una trayectoria predeterminada y evitar así simulaciones más complejas que involucren la evolución de las ecuaciones de Einstein. Y lo que queremos describir con este sistema es principalmente cómo este plasma force free puede extraer energía cinética
en este caso principalmente orbital, cómo esto se va a distribuir globalmente en la magnetosfera, y luego, digamos, el paso que después voy a comentar que falta, o la limitación del modelo for free, es que a partir de esa solución global de cómo el plasma extrae esa energía, falta un pasito más, que es cómo se modelan la microfísica sobre esas soluciones para efectivamente producir las emisiones electromagnéticas que uno después detectaría. Ya voy a ir a un poco más de detalle respecto de todo eso. Principalmente entonces me voy a basar en las ideas fundacionales de este campo, que sería, acá ilustro con los núcleos galácticos activos, donde se ven estos jets enormes que salen de un centro galáctico donde hay un agujero negro rotante. Y a la derecha vemos una figura esquemática, una representación esquemática de un púlsar, que es esencialmente una estrella de neutrones con su campo dipolar que está rotando en algún eje. Y se sabe que esto, bueno, tienen emisiones en distintas bandas del espectro y tienen, bueno, que son emisiones pulsadas además, que permiten medir con mucha precisión estos periodos que van desde miliseconds hasta órdenes de segundo. Y entonces en estos dos modelos hay un par de trabajos fundamentales que han utilizado, bueno, las ideas han fundamentado por qué uno espera en estos entornos un plasma force free, y cómo este plasma force free permite extraer energía, en estos casos de rotación, del objeto compacto, y canalizarla por medio de este plasma y del campo magnético para extraerla y eventualmente radiarla. Bueno, entonces, ¿qué es force free? Force free, de momento no le presten mucha atención a las ecuaciones, les voy a decir físicamente qué significa. Es un régimen donde hay un plasma tenue, en el sentido de que el campo magnético, la energía asociada al campo electromagnético domina en muchos órdenes de magnitud mayor que la energía asociada al fluido. Y en ese régimen lo que el fluido termina sucediendo es que se mueve en escalas dinámicas muy cortas para apantallar la fuerza de Lorentz. Es decir, localmente tenemos fuerza de Lorentz cero. Y eso, bueno, matemáticamente, eso se deriva de estas ecuaciones que vemos acá, donde decimos que, bueno, el tensor de energía-momento total lo descomponemos como el electromagnético más el de la materia, y decimos que el electromagnético domina. Entonces la conservación del tensor total nos lleva a que la fuerza de Lorentz local tiene que ser cero. Eso nos dice dos cosas del campo electromagnético, dice que es degenerado y que además tiene que ser magnéticamente dominado. Esas son las condiciones que típicamente se denominan condiciones force free. Quiere decir que la componente de campo eléctrico a lo largo de B es cero y que el campo B es mayor que el E en magnitud. Y otra cuestión fundamental que permite esta expresión de acá arriba es que permite describir de forma cerrada, de forma autónoma, un sistema de ecuaciones para el campo electromagnético, que está escrito acá por la ecuación 1 y 2. Entonces permite reescribir, y fíjense que ahora tenemos un sistema autónomo que es no lineal para el campo electromagnético, y de algún sentido nos hemos quitado de encima la parte de la J, de las corrientes, que tiene que ver con la presencia del plasma. Sin embargo, bueno, debo mencionar que es importante destacar que la presencia del plasma, con esta prescripción dinámica que tiene, está incorporada en la no linealidad de las ecuaciones, y entonces está presente en la dinámica de una forma muy particular, y al final del día uno siempre puede recuperar parte de la información de ese plasma a través de la J. Uno puede, teniendo la solución del campo electromagnético, uno puede recuperar la J a través de la ecuación de Maxwell. Entonces podemos, al final del día, ver cómo las cargas y la densidad de carga y de corriente se distribuyen en la magnetosfera. Entonces, bueno, ahora déjenme pasar a justificar un poco por qué tendríamos este plasma tenue en estos ambientes astrofísicos. Y como les decía, las ideas fundacionales vienen de este trabajo de Goldrich y Julian, y de Blandford y Snayeck, tanto en contexto de púlsares como de agujeros negros. Y la idea es similar, digamos. Lo que pasa en púlsares es que siempre la versión más fácil de describir, porque tiene analogías clásicas.
Lo que pasa es que si uno piensa que la rotación, tenemos esta estrella de neutrones magnetizada rotando, entonces lo que ellos decían es, bueno, ¿qué pasa si asumimos vacío, que no hay carga fuera de la estrella? Entonces lo que vamos a resolver es ese problema y vamos a ver que hay un campo eléctrico enorme a lo largo de las líneas de campo magnético cerca de los polos de la estrella. Entonces eso en la práctica sería suficientemente fuerte ese campo como para extraer partículas cargadas de la superficie conductora de la estrella y empezar a popular los alrededores con este plasma. La otra idea importante es que a medida que este plasma empieza a generarse, como decíamos, lo que hace es tratar de apantallar el campo eléctrico a lo largo de B. Entonces este mecanismo en algún momento satura y tenemos un plasma del cual podemos ver más o menos su densidad, y entonces podemos chequear que efectivamente el campo magnético sigue siendo dominante, digamos. Si uno mira las energías asociadas al campo y a este plasma de pares de partículas, vemos que entonces la condición for free se satisface muy bien. Entonces, siguiendo ideas similares, Blandford y Snajek utilizaron el mismo tipo de problema, pensar un agujero negro rotante en un campo magnético uniforme, y utilizaron esta solución muy elegante de Wald, que es una solución cerrada para este problema en términos de las dos simetrías del espacio-tiempo de Kerr. Entonces, a partir de esos dos vectores de Killing, construye una solución exacta de ese problema. Y si uno mira esa solución, nuevamente hay un campo eléctrico enorme, que está ilustrado acá, a lo largo de las líneas de campo magnético. Entonces, bueno, ahora la sutileza es que no tenemos ya una superficie conductora para remover partículas, pero astrofísicamente cualquier partícula que esté circundante va a ser acelerada, esa va a producir fotones, esos fotones por las intensidades de esos campos y por efectos de curvatura de las líneas, van a decaer en pares, electrones-positrones, y esos pares van a ser acelerados nuevamente, y así va a generar como una especie de cascada de producción de pares, que nuevamente va a saturar cuando el plasma sea suficiente para apantallar ese campo eléctrico. Entonces este sistema se autorregula en algún sentido, y da lugar a este plasma force free en los alrededores de estos sistemas. En el caso del orbital, que vamos a ver más adelante, las ideas serían parecidas, digamos. No voy a entrar en detalle cómo se justificaría, pero la idea es que son muy parecidas, cambiando, digamos, la rotación por el movimiento orbital. Entonces, el último paso sería, bueno, quiero comentar un poco las ideas más importantes de lo que ha permitido entender este plasma force free en estos escenarios. Entonces, esta idea de cómo este plasma puede extraer energía, en este caso de rotación del objeto compacto. Y de nuevo, en el caso del pulsar, hay una idea clásica, que es este efecto de unipolar induction, que está como un ejercicio en el Landau-Lifshitz, que la idea es que si tenemos una esfera magnetizada que está rotando, lo que aparece es una fuerza electromotriz, se genera una fuerza electromotriz entre esencialmente el ecuador y el polo de esta esfera. Entonces la idea, digamos, de Goldrich y Julian es que ahora con este plasma force free, que es muy conductora fuera de la estrella, ese plasma permite cerrar ese circuito en algún sentido, y cualquier disipación que tenga lugar en el plasma, como podría ser emisiones electromagnéticas, van a estar siendo alimentadas o van a estar produciendo una desaceleración de la rotación de la estrella. Entonces, en algún sentido, el plasma está quitando energía de rotación a la estrella y la está transfiriendo al campo electromagnético. Entonces, acá abajo les muestro una representación esquemática de la solución del pulsar, como para tener un poquito más de detalle cómo funciona este plasma. En el pulsar, bueno, hay lo que se conoce como la zona cerrada, de líneas de campo cerradas. O sea, uno inicia con el dipolo y con la rotación lo que sucede es que se forma esta configuración, donde hay una parte que puede corrotar
hasta una superficie que se conoce como light cylinder. Eso es simplemente porque el plasma está anclado al campo magnético y fuera de ese light cylinder, si quisiera corrotar, estaría excediendo la velocidad de la luz. Entonces eso es lo que define el light cylinder. Y fuera de ese light cylinder, las líneas de campo con el plasma no pueden corrotar con la estrella. Entonces lo que sucede es que se comienzan a abrir y en ese abrirse además generan esta discontinuidad en el plano ecuatorial que forma una hoja de corriente. Entonces este es otro de los elementos fundamentales del pulsar. Bueno, entonces acá dibujado pueden ver como las líneas de cómo son las corrientes de este plasma en el pulsar. Tenemos unas corrientes en este sentido, en esta current layer que se forma, que llega hasta el light cylinder, conecta con la hoja de corriente, y hay corrientes de retorno que llegan a la región de la polar cap, por las líneas abiertas, digamos. Entonces, bueno, esa es más o menos la estructura. Y como les decía, bueno, o quizás aprovecho para decir un poco más ahora al respecto. Force free, en principio, no permite describir regiones de disipación, pero sí captura esta estructura con esta hoja de corriente. Entonces, típicamente, lo que se hace es, a partir de estas soluciones globales, es modelar cuáles serían esas regiones donde la solución for free no se satisface por completo y tenemos tanto aceleración de partículas como disipación, y a partir de ahí se modelan emisiones electromagnéticas. Entonces, en el caso de pulsar es uno de los grandes candidatos de regiones donde se producen esos efectos y esas emisiones son esta hoja de corriente, sobre todo en esta región de lo que se denomina como el punto Y, que conecta con la parte cerrada de la magnetosfera. Y bueno, y entonces lo que sí permite capturar la solución for free es la luminosidad que se denomina spin down, porque está frenando la rotación del pulsar. Y de hecho, observacionalmente, esa luminosidad se puede estimar muy bien porque se puede medir cómo cambia el periodo de rotación de la estrella en el tiempo. Entonces, la idea en este contexto, siempre un poco el juego es la electrodinámica for free es un sistema no lineal en realidad hay que resolverlo típicamente numéricamente, pero es bastante más sencillo o más económico que MHD ideal, por ejemplo. Que por cierto, entre paréntesis, MHD ideal no sirve para describir estos regímenes donde el campo magnético domina por varios órdenes de magnitud la densidad del plasma. Entonces, bueno, no solo es más económico for free, sino que además es el más apropiado para describir este escenario. Y la moraleja es que for free funciona muy bien en general para describir casi toda la magnetosfera, excepto por esas regiones típicamente llamadas gaps o este tipo de hojas de corriente, donde habría un poco más de microfísica y habría que modelar las emisiones. Así que bueno, me fui un poco por las ramas. Déjenme volver un poco a la idea de extracción ahora en el contexto de agujeros negros. Entonces la idea acá nuevamente es un poco más sutil porque hay que extraer energía de un agujero negro rotante. Entonces esto fue el trabajo de Blandford-Snajek y que es comúnmente denominado mecanismo de Blandford-Snajek. Es basado últimamente en el proceso de Penrose. No sé hasta qué punto la audiencia conocerá bien, pero bueno, la idea es que con el espacio-tiempo de Kerr uno puede medir la energía y el momento angular de una partícula de prueba en este caso. Y la idea es que en un agujero negro rotante existe esta región que se llama ergoesfera, donde se permiten ahí, como el vector de Killing temporal ahí resulta espacial en esa región, uno puede tener energías negativas. Entonces la idea de Penrose consistía en tirar una partícula de prueba desde fuera, que en la ergorregión se desdoblara en dos partículas, una de ellas que tuviera energía negativa y que cayera al agujero negro, y la otra que saliera. Entonces lo que se ve al final del día es que la partícula que sale con más energía que la que entró.
Y la partícula que cayó lo que hace es reducir el momento angular del agujero negro y su energía. Entonces este es el mecanismo básico por el cual extraer energía de rotación de un agujero negro. Y la idea es que esto puede aplicarse a campos electromagnéticos, que bueno, es genéricamente conocido como superradiancia. Y la idea de Blandford-Snike fue, siguiendo las líneas de Goldrich y Julian del caso del pulsar, ver qué pasaba con este plasma force free. Y lo que encontraron fue que encontraron una solución force free aproximada de un escenario más o menos plausible con un campo externo, donde el agujero, donde se extraía de forma continua, constante, o estacionaria, energía de rotación del agujero negro. Y esquemáticamente acá muestro el mismo problema de Wald que mostrábamos antes, o sea, cuando hay un campo externo uniforme, y cómo el plasma redistribuye las corrientes de esta forma, transportando energía de esta forma, y bueno, esa energía viene de la posibilidad de extraer energía de rotación del agujero negro, y esta, típicamente en el contexto de núcleos galácticos activos, esto es lo que produce el jet. Esta energía sale colimada y tenemos los denominados jets. Bueno, entonces ahora déjenme pasar un poco a nuestra infraestructura, bueno, a nuestro setup del problema, cómo lo pensamos. Como decía, quiero evitar detalles técnicos, simplemente de acá decir que tenemos un código multigrillas, que es esencialmente lo que nos permite es tener un dominio numérico que se puede pensar como una foliación de esferas concéntricas. Y esto entonces está muy bien adaptado en general para problemas de un cuerpo compacto, para estudiar el exterior de un cuerpo compacto, ¿no? Entonces sobre eso implementamos las ecuaciones for free. En general bueno, pues se puede acomodar la métrica de Kerr en unas coordenadas apropiadas para esta estructura de grillas. Y bueno, este código lo vinimos desarrollando, en parte ya había empezado mi director de tesis, Oscar Reula, en Córdoba, y durante mi doctorado trabajé mucho en esto para implementar las ecuaciones, y posteriormente implementar la condición de contorno para representar la estrella de neutrones en el centro. O sea, inicialmente estudiamos agujeros negros en este entorno, y luego adapté unas condiciones de contorno para trabajar estrellas de neutrones, siempre pensando la superficie como una superficie conductora y con un dipolo interior, digamos, que uno pone para describir la estrella. Entonces, bueno, la idea es que simplemente adaptamos este código que a priori está más pensado para un objeto compacto, lo adaptamos para un sistema binario de la siguiente forma, o sea, bueno, esta slide quedó media complicada, no le presten mucha atención, simplemente lo que quiero es partir de un espacio-tiempo de Kerr, o sea, el problema lo vamos a pensar como un espacio-tiempo de Kerr, que lo miramos luego de la descomposición más uno, tenemos una foliación, digamos, con el lap, shift y la métrica inducida. Entonces ahí tenemos el espacio de Kerr dado en algunas coordenadas, y lo que hacemos ahora es pensar que tenemos esta esfera conductora siguiendo alguna trayectoria en este espacio. Y esa trayectoria la podemos describir, como decía antes, porque podemos describir un spiraling, digamos, a mano. Y entonces la idea es hacer una transformación de coordenadas simplemente que nos centre las coordenadas a la estrella, que es la que nosotros vamos a describir con las condiciones de contorno. Entonces la estrella queda centrada en nuestro dominio numérico y el espacio-tiempo queda representado por la métrica, digamos, que ahora va a estar desplazada y moviéndose. Entonces, bueno, esa es más o menos la idea del setup. Quiero confirmar que me siguen escuchando. Sí, Fede. Ah, gracias. Si hay preguntas y eso, yo por ahí voy un poco rápido, pero párenme, ¿no? Cualquier cosa. Bueno, entonces, esa es un poco la filosofía, la idea del setup. Estamos en algún sentido
despreciando los efectos de curvatura de la estrella, estamos solo pensando en la curvatura del agujero negro. Eso más o menos dinámicamente está justificado porque el mayor impacto de la estrella es por la condición de contorno, por esta superficie conductora. Entonces, en ese sentido, más o menos es una aproximación razonable. Y de esta manera, bueno, adaptamos nuestro código a este sistema binario. La ventaja que tiene es que, bueno, como les decía, no estamos evolucionando las ecuaciones de Einstein, con lo cual hace que sea computacionalmente mucho más liviano y podemos tener mucha mejor resolución. Y esto nos permite además explorar mucho mejor el espacio de parámetros, digamos. Entonces, como para una referencia, hay un trabajo reciente de Luis Lenner, en donde hacen el sistema más como completo, si se quiere, con evolucionando Einstein, y lo que hacen es una única simulación, que está muy bueno porque lo pueden seguir post-merger, digamos, pueden seguir incluso después del merger, cómo termina. Pero bueno, basado todo en una única simulación con un único set de parámetros, digamos. Entonces, bueno, la ventaja por ahí nuestra es esto, que podemos explorar un poco más y las soluciones son en general menos ruidosas porque no estamos incluyendo toda la dinámica de la métrica, digamos. Bueno, entonces, ahora déjenme ir un poco a los resultados. Quiero empezar con un resultado previo que hicimos también en colaboración. Sí, Perdón que te interrumpa. Eh, Te quería hacer una pregunta, no sé si lo dijiste y se me escapó. Pero el spin de la estrella de neutrones sería paralelo al spin orbital. sí, exacto. Eso todavía es cierto que no lo dije. En los resultados, bueno, ya les voy a mostrar que nos enfocamos en general en el caso irrotacional, donde ninguno de los dos objetos está rotando. En este charla voy a mostrar el caso del spin del agujero negro. No tengo incluido acá la spin de las estrellas, sin embargo lo hemos hecho. La idea, o sea, el argumento de por qué no le hemos dado mucha atención al spin de la estrella es porque se supone que para esas instancias previas al merger, la frecuencia orbital sería mucho más mayor que la frecuencia o que la spin de la estrella de neutrones. Porque no se espera que estén en lo que se llama tidally locked, o sea, no se espera que se sincronicen el spin de la estrella con la órbita. Entonces, en general, el efecto del spin de la estrella debería ser muy subdominante. Entonces, por ese motivo no le hemos prestado tanta atención en este trabajo. Sin embargo, sí lo hemos incluido y, digamos, técnicamente no hay ninguna dificultad en incluir el spin. Bueno, el que hemos incluido, sí, como vos decís, es el eje alineado al eje orbital, digamos. Ujú. Claro, o sea, mi duda era por la orientación del campo magnético. Bueno, ese eje sí que ya les voy a mostrar cómo lo hemos desalineado. O sea, de momento voy a mostrar el caso alineado primero, donde, o sea, el momento magnético está alineado al momento angular orbital, y después vamos a ver qué pasa cuando lo desalineamos. Que de hecho es bastante interesante. Gracias. De nada. Bueno, entonces quería empezar con este resultado previo, que es esencialmente el mismo problema, pero en el espacio-tiempo de Minkowski, es decir, sin el agujero negro en algún sentido. Estamos como solo haciendo el movimiento orbital de la estrella de neutrones. Entonces, bueno, eso tiene un análogo clásico muy directo, digamos, si uno mueve un momento dipolar puntual en un espacio plano, en vacío, digamos, en electromagnetismo usual, uno puede deducir la luminosidad en términos de la frecuencia y de la velocidad tangencial. Entonces, ese mecanismo, bueno, se va a replicar también con for free. Nosotros en este caso simulamos tanto electromagnetismo de vacío y for free. Y lo que encontramos es esencialmente que esa luminosidad coincide para bajas velocidades.
y que tiene un incremento que tiene que ver con correcciones relativistas, digamos. Luego lo interpretamos como correcciones relativistas, que en force free es un poco mayor todavía el incremento de la luminosidad, puede llegar hasta un factor entre 1 y 7, digamos. Eso es algo también bastante típico, es algo que también pasa en Pulsar. Uno puede tener una fórmula para vacío y siempre típicamente for free es un poquitito más grande la luminosidad. Pero en realidad, bueno, lo que a nosotros más nos interesaba en este proyecto y en el que voy a contar hoy, es cómo, más allá de las luminosidades, que también son relevantes, es cómo se distribuye el plasma en la magnetosfera. Y la razón es por lo que comentaba en algún momento, que como que falta un pasito más para conectar con las emisiones electromagnéticas, y entonces para eso es muy relevante entender la estructura de la magnetosfera. Y en este caso, por ejemplo, acá les estoy mostrando en colores estos contour plots sobre el plano orbital, representan la hoja de corriente, una current sheet que se forma de forma espiral en este sistema. Y entonces esto es muy importante para conectar con emisiones en radio, por ejemplo, o emisiones en general, entender esta estructura. Entonces, bueno, pasando ahora al caso del trabajo de hoy, digamos, la idea es ver cómo ahora la presencia de la curvatura del agujero negro afecta los resultados. Entonces, bueno, como les decía, tenemos esta frecuencia orbital que podemos prescribir con la separación orbital, y ahora ven acá el efecto, o sea, tenemos una estructura similar de un brazo espiral de hoja de corriente, pero ahora vemos, la novedad es que el agujero negro produce una curvatura muy extrema en algunas de las líneas de campo que llegan al plano orbital, y acá se producen reconexiones magnéticas muy importantes. Y esas reconexiones cerca del agujero negro, además, permiten liberar esa energía en forma si ven acá en esta figura a la derecha, estas estructuras de campo cerrado, que típicamente, como tienen plasma, se suelen denominar plasmoides. Entonces se arman unos plasmoides de gran escala que son eyectados hacia afuera. El movimiento de la binaria hace que tengan este patrón espiral y son los que están transportando la energía hacia afuera. Entonces este es el efecto nuevo introducido por el agujero negro, y ya vamos a ver más adelante que además aumenta mucho la luminosidad también. Principalmente tiene que ver con cómo deflecta las líneas de campo magnético, y entonces en el sitio de reconexión la fuerza del campo magnético es muy grande, digamos, la amplitud del campo magnético es muy grande. Entonces, bueno, les muestro un poco una movie de cómo se ve eso dinámicamente. Acá vemos, bueno, en gris está la estrella con su campo dipolar, y acá viene el agujero negro. Y fíjense cómo atrae unas ciertas líneas de campo, las torsiona y genera una discontinuidad en el campo toroidal que produce las reconexiones y eyecta estos plasmoides de gran escala. Bueno, más o menos. Bueno, entonces, ahora miramos un poquito cómo es la distribución de energía, y vemos que es de nuevo esta estructura espiral. Este es un corte en un plano paralelo al plano orbital. Ahí chiquitos se ven los dos objetos compactos, y a partir del agujero negro arranca esta espiral donde tenemos el flujo de Poynting, y la representación de la derecha es lo que se llama, bueno, el sky map en una esfera lejana, donde vemos que hay como la distribución de luminosidad, bueno, asociada a esta espiral, es como bien concentrada en una franja azimutal y típicamente más concentrada cerca del plano orbital. Fede, una consulta. Esa espiral que mostrás a la izquierda, ¿está generada por cuál mecanismo, digamos? ¿Por las eyecciones, digamos, o por qué?
Sí, o sea, en el fondo esa estructura espiral tiene que ver con el movimiento orbital. ¿Sabes? El movimiento orbital es lo que domina la dinámica. Ujú, Lo que hace el agujero negro es amplificar esas líneas de campo, hacer que esa discontinuidad toroidal sea más fuerte, más marcada. ujú, Y, y entonces, como se producen esas reconexiones, si te fijas este plasmoide acá que se ve a la derecha de la figura global, ujú. esta espiral roja es la que corresponde con la espiral del flujo de Poynting. Ah, ok. Entonces lo que digo es que al final es como si los plasmoides estuvieran llevando la energía electromagnética eh, que está concentrada en esas regiones donde el campo fue más distorsionado, más torsionado. Pero ese plasmoide que está compuesto por todas esas líneas celestes, digamos, si yo viera una movie de eso, yo vería que sigue la trayectoria de la curva espiralada roja. Exacto, exacto. Ah, ok. Es como si el plasmoide se estuviera en sí yendo radialmente hacia afuera, probablemente, Ujú, pero como continúa el movimiento de la binaria, esa región concentrada va marcando ese espiral rojo que se ve, ok, bien. Ujú, que ok, es el ahí lo pointing entendí. esencialmente. Ujú, gracias. Este, entonces, bueno, esa es un poco la estructura. Y bueno, si uno integra esa luminosidad a ese radio distante, eh, podemos ver cómo se comporta. Ah, bueno, una cosa que no dije es que uno podríamos hacer trayectorias con el InSpiral, digamos que vayan reduciéndose en radio, pero lo que hemos hecho en este trabajo es considerar órbitas circulares para llegar a estados estacionarios y después hacer a distintas separaciones. Entonces lo que les muestro acá es la luminosidad calculada a distintas separaciones, a distintas órbitas fijas, y cómo depende de la separación orbital. Estamos normalizando con una luminosidad tentativa que venía de esta luminosidad asociada al dipolo, pero en este caso sabemos que el efecto del agujero negro cambia un poco conceptualmente la luminosidad, digamos. Si bien en el fondo está relacionada con el movimiento orbital, hay un efecto extra del agujero negro que en principio no está capturado por esta luminosidad de normalización. Entonces es solamente una luminosidad de referencia. Y lo que les muestro acá en línea punteada es la luminosidad que encontrábamos sin el agujero negro, rescaleada por un factor 20. Entonces un poco el mensaje general es que, bueno, el efecto del agujero negro amplifica en un factor entre 20 y 30 la luminosidad resultante, pero además más significativamente quizás esto se vuelve mucho más abrupto hacia las órbitas más cercanas al merger. Entonces eso se amplifica aún más para órbitas cercanas a las últimas órbitas estables. Y por otro lado, bueno, en general simulamos con una relación de masas de 3, pero lo que planteamos en este gráfico es que hicimos un par de simulaciones para otro mass ratio, más altos, y lo que vemos que rescaleando el problema de esta forma, con la separación como en función de la masa del agujero negro, lo que obtenemos es que los resultados son bastante generalizables, digamos, dependen muy débilmente del mass ratio, con lo cual estos resultados son bastante generales y permiten describir sistemas con relaciones más altas de masa, que quizás son los astrofísicamente más relevantes, por otra parte. Eh, y bueno, entonces para valores astrofísicos plausibles, digamos, acá en general estamos considerando el campo magnético más alto dentro del rango de validez, digamos, del dipolo. O sea, estamos considerando un 10 a la 12 en el campo magnético, pero los resultados de la luminosidad siempre se pueden rescalear, sabiendo que la luminosidad va como b al cuadrado, entonces uno puede rescalear los resultados para valores más bajos si se quiere. Pero entonces lo que queremos plantear es, bueno, cuáles son las luminosidades más altas posibles para la última órbita estable, en este caso sería más o menos 6 masas del agujero negro, y lo que encontramos es una luminosidad del orden 10 a la 42 Hz por segundo.
Entonces ahora déjenme una especie de paréntesis. Vamos a pensar, bueno, como les decía recién, el mecanismo del dipolo orbital quizás no es el más apropiado para describir este sistema, y lo que típicamente se usaba en este contexto era una versión de unipolar induction adaptada a los dos objetos compactos, asumiendo que el agujero negro se comporta como una especie de conductor, con una cierta resistividad finita. Entonces lo que este modelo simplificado dice es que el movimiento relativo del agujero negro con respecto al campo de la estrella va a producir una fuerza electromotriz en esta dirección, y el plasma va a permitir generar este circuito de corrientes que se ve acá. O sea, esta sería la estrella y este es el agujero negro. Y entonces, a partir de ahí, uno puede estimar la luminosidad producida por ese efecto. Entonces, abajo les muestro cortes, un corte en el plano que contiene la estrella, que sería esto en el medio, y el agujero negro, que sería esto a la izquierda. Y esto es simplemente una visión extendida de eso. Fíjense que en la visión extendida acá vemos lo que eran antes los plasmoides que les mencionaba antes, que reconectan acá en el agujero negro. Pero bueno, lo importante de esto es que quiero tratar de entender si esta luminosidad teórica de este modelito explica y cómo se relaciona con nuestros resultados numéricos. Entonces lo que veo en este zoom in, donde los colores acá representan las corrientes paralelas, es que se ve una realización bastante razonable del modelo de este circuito de corrientes que teníamos acá arriba. Es decir, hay un circuito que viene así y después vuelve por estas otras. Y lo mismo del lado de abajo. Pero lo nuevo, lo que no está en el otro modelo simplificado, son estas reconexiones que pasan en esta región acá y la current sheet de forma espiral que se forma afuera. Entonces, bueno, mi objeción general, típica que tenía con el problema que yo tenía con este modelo de unipolar induction en este contexto, era que está bien, esta luminosidad uno la estima para este bundle de líneas que van hasta la estrella, pero en principio eso está confinado, digamos. Si yo mido la luminosidad mucho más lejos, no entiendo cómo esa luminosidad va a llegar a distancias lejanas, a distancias largas. Entonces, bueno, de las simulaciones lo que encontramos es que este efecto de las reconexiones y, bueno, en general, cómo distorsiona las líneas de campo hacia afuera, el agujero negro, es lo que está permitiendo que haya energía que se esté yendo a distancias largas. Mientras que la unipolar induction quizás sí está funcionando en este bundle y quizás hay como una energía adicional localizada en esta región cercana, pero que la que en definitiva uno mide lejos es asociada a otro mecanismo. Bueno, entonces ahora déjenme comentar un poquito cuál es el efecto del spin. Ahora consideramos el spin del agujero negro con el eje alineado al momento angular orbital. Entonces consideramos para una separación orbital fija y movemos el parámetro de spin del agujero negro desde el valor mínimo extremo posible hasta el valor máximo extremo posible. Y lo que vemos que es cuando la orientación del spin es a favor de la órbita, se produce un incremento lo que estamos viendo acá en colores es esencialmente el campo magnético toroidal en este plano. Entonces lo que vemos es que el spin introduce posiblemente por frame dragging un efecto, una torsión, un campo toroidal adicional, y eso hace que las reconexiones sucedan más cercanas al agujero negro, digamos. Eso se ilustra en las figuras de abajo, mientras que si el spin es opuesto a la órbita, eso hace que reduzca las componentes toroidales y expulsa un poquito hacia afuera las reconexiones. Sin embargo, bueno, lo que domina sigue siendo el movimiento orbital, y si vemos la luminosidad en función del spin, vemos que bueno, el spin a favor puede llegar hasta un factor 2, incrementar hasta un factor 2 del caso irrotacional, mientras que si vamos hacia el otro lado, solo reducimos en un 20% la luminosidad.
Entonces, bueno, ese es el efecto dinámico que encontramos, pero lo que decimos es que, bueno, en realidad el efecto dinámico este no es tan relevante como si lo es que en casos donde el agujero negro tiene un spin alto, lo que sucede es que hay órbitas estables, circulares estables, más cercanas a la estrella. O bueno, o la estrella con respecto al agujero negro. Entonces, eso hace un efecto, un impacto mucho más significativo en las luminosidades, porque si recuerdan este gráfico, vemos que la luminosidad aumenta muchísimo y de forma muy abrupta hacia separaciones orbitales más chicas. Entonces antes solo podíamos ir hasta 6 y ahora podemos llegar hasta casi 2. Entonces eso hace que las luminosidades posibles en un caso extremo de spin puedan aumentar en casi 4 órdenes de magnitud. Bueno, entonces ahora sí vamos al caso desalineado que mencionábamos antes. Entonces esto es inclinar el dipolo con respecto al plano orbital. Y acá les muestro una representación ilustrativa, digamos, 3D de lo que encontramos. En 3D sigue habiendo hojas de corriente, ya les voy a mostrar en otro corte. En 3D cuesta mucho más verlas, tiene que ver un poco con la estructura de grillas, y bueno, y con la falta de simetría de este caso. Pero lo más significativo que quería mencionar es como ahora quizás una buena parte de las líneas que antes reconectaban y se iban como un plasmoide bastante todo más simétrico, ahora aparecen estas como perturbaciones de Alben muy fuertes sobre las líneas que se van propagando hacia afuera. Entonces, es una forma un poco distinta de propagar la energía. Acá les muestro la ilustración de la movie. Fíjense cómo líneas que quizás antes reconectaban, ahora van con esas distorsiones muy fuertes del campo y son las que mayormente llevan la energía ahora. Acá les muestro entonces unos cortes del mismo plano de antes, del plano que contiene los dos objetos, para distintos desalineamientos. Y acá sí vemos en colores las corrientes. Entonces vemos que acá sí que tenemos estas current sheet muy fuertes. Son bastante similares a las current sheet que aparecen en los púlsares desalineados. Tenemos similarmente a lo que teníamos antes un circuito eléctrico con el agujero negro. Y bueno, la novedad quizás es que ahora estos plots en general, digamos, adquieren una dependencia con la fase, porque el campo magnético, el desalineamiento del campo respecto al agujero negro está haciendo este movimiento así, está cambiando la orientación. Entonces eso introduce una dependencia con la fase y hace que esto sea dependiente en el tiempo. Entonces, bueno, es un escenario bastante más dinámico, bastante más complejo en general de entender qué está pasando. Pero sí vemos que, bueno, que hay que están las current sheet, que hay muchas reconexiones, pequeños plasmoides. Y bueno, como les decía antes, quizás lo más relevante que las líneas, que la energía es transportada de forma un poco distinta. Bueno, esto es la luminosidad en función del tiempo para estos casos. Como les decía, aparece esta dependencia con la fase. Acá la línea azul de referencia sería el caso alineado. Y las otras curvas corresponden a los distintos desalineamientos. Bueno, acá un pequeño comentario que el caso ortogonal muestra un pequeño crecimiento. En principio hay 2 de estos picos por órbita y uno esperaría que lleguen a un valor máximo, digamos, final. Lo que encontramos acá todavía estamos tratando de entender o dilucidar si se trata de algo físico o si se trata de algún efecto numérico espurio. Pero bueno, en general, más o menos, al menos en estas primeras órbitas, más o menos le confiamos a los resultados numéricos. Bueno, entonces, para finalizar, déjenme un poco discutir esto de posibles emisiones electromagnéticas. Como hice énfasis a lo largo de la charla,
falta este pasito extra en for free, luego que tenemos la solución global y tenemos cómo se configura la magnetosfera. A partir de estas hojas de corrientes o de este tipo de perturbaciones de los campos, la idea es inferir posibles mecanismos de emisión asociados a distintas bandas del espectro. Lo que estamos pensando para este paper es un análisis un poco conservador, digamos, de decir, bueno, sin atribuir ningún modelo específico de emisión, queremos ver qué flujo de radiación podemos obtener en radio, por ejemplo. Y entonces utilizamos, bueno, asumiendo, en principio acá sí asumimos que se trata de la current sheet, la que lo produce. Pero bueno, en general el análisis está hecho en base a la luminosidad total y a una fracción de eficiencia, digamos, que es el factor que diría cuánta de energía del presupuesto total va al radio. Y eso se puede estimar en los púlsares muy bien. Entonces vamos a usar esas eficiencias más o menos motivadas por los valores típicos de púlsares. Entonces la eficiencia para radio en púlsar es del orden 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Y eso para una distancia de observación de menor o igual a 200 megaparsecs nos daría este flujo que en principio sería posible de detectar con estos telescopios actuales. Mientras que en altas energías, tanto en X como en gamma, si bien las emisiones esperables serían bastante altas, para fuentes, digamos, extragalácticas de más de 100 megaparsecs, las detecciones no serían muy optimistas con los instrumentos actuales. Entonces, bueno, medio que solo y forzando mucho el valor del campo, 10 a la 13 y una eficiencia en altas energías cercana a 1, podrían en principio ser detectadas. Con lo cual, bueno, siempre, y algo que ya se dice, digamos, en este contexto, es que las señales de radio son las más favorables o las más probables de ser observadas de estas señales precursoras. Entonces, bueno, como les decía, y quizás seguramente hay gente de acá que sabe mucho más de física de plasmas que yo, entonces, bueno, la idea mía a futuro, digamos, como perspectiva es intentar conectar estos resultados for free con posibles modelados para modelar estas emisiones electromagnéticas. Así que bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias por la atención.